Hola hermanos, vamos a iniciar en esta preciosa tarde lo que es el estudio de la palabra. Hoy hermanos estaremos hablando sobre el tema titulado La grandeza de nuestro Dios, y una de las cosas es que yo saqué mucha información de lo que es la literatura bautista, donde el autor es el Russell George. Hermanos, y me gustó mucho lo que decía este comentarista o esto que él escribió, hermanos, acerca de la grandeza de nuestro Dios. Y vamos a estar basados, hermanos, en Romanos capítulo 11. Vamos a estar leyendo del versículo 25, hermanos, al versículo 36, hermanos. Entonces recuerde Romanos capítulo 11, donde estamos basándonos acerca de lo que vamos a hablar en cuanto a la grandeza de nuestro Dios. Ahora déjenme decirle, mis hermanos, el saber que tenemos un Dios santo, ¿verdad? Un Dios que no tiene imperfección, un Dios que como dice la palabra, ¿verdad? Que es puro, es santo, ¿verdad? Y otra de las cosas que es nuestro Dios también es perfecto en todas las cosas, ¿verdad? Él es perfecto y también es todo sabio. Entonces, mis hermanos, eso nos da la seguridad y la confianza para vivir bajo su gobierno, vamos a decirlo de esa manera, ya que debemos dejarnos gobernar por nuestro Dios, que es todo lo contrario en cuanto a lo que pasa con mucha gente el día de hoy, que no quieren saber de las cosas de Dios porque no se quieren dejar gobernar, ¿verdad? Por Él. Entonces, hay muchos en este mundo, hermanos, que son lo que le llaman, hermanos, los politeístas, que quiere decir que creen que hay más de un Dios, y hay mucha gente así, o mucha gente niega a Dios. Mucha gente cree que hay más dioses, ¿verdad? Entonces creo que hay un país, no sé si es la India, donde hay demasiados dioses, mis hermanos, pero recuerde que la Biblia habla de que solamente hay un Dios y es el Dios que nosotros, hermanos, conocemos. Entonces vamos a estar hablando, recuérdelo, acerca de Romanos capítulo 11. ¿Verdad? Y empieza, hermanos, Romanos en el versículo 25 en adelante, hermanos, empieza a hablar de la restauración de Israel, y me llama mucho la atención porque empieza a hablar de Israel, pero también empieza a hablar de los gentiles en cuanto a la gracia y en cuanto a la ley, y no lo dice exactamente así, hermanos, pero hace una combinación, ¿verdad? El apóstol Pablo en Romanos, para introducir lo que es los judíos y los gentiles en cuanto a la voluntad de Dios, y eso es un tema muy importante, mis hermanos. Entonces recuerde Romanos capítulo 11 en el versículo 25, y dice de esta manera, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, dice, arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. Entonces habla de un endurecimiento de parte de Israel para que pueda haber venido la gracia, hermanos, en cuanto a lo que es los gentiles, hermanos, aquellos que no son judíos. Recuérdelo, dice el versículo 26: y luego todo Israel, dice, será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, dice, la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa, dice, de los padres. Entonces quiero que quede muy bien entendido esto, mis hermanos. Entonces este es el pacto con ellos, ¿verdad? Cuando yo quite, dice, sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, dice, son amados por causa, dice, de los padres. Entonces, acuérdense, la semana pasada hablábamos de algo en cuanto a la genealogía que Dios, ¿verdad?, traía desde Abraham, ¿verdad?, a través de Isaac, Jacob, de las 12 tribus. Entonces estábamos hablando acerca de eso, mis hermanos, aún de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero aquí Pablo, hermanos, está hablando
y introduce la gracia, ¿verdad?, en el pueblo de Dios o en la iglesia. Y eso es lo que trata, hermanos, Romanos capítulo 11, del versículo 25 al 36, donde vamos a tener el pasaje. Y vamos a continuar leyendo, mis hermanos. Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones, dice, y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Dice el 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también, dice, alcancen misericordia. Y quiero que queden claro, mis hermanos, el apóstol Pablo aquí está introduciendo la palabra misericordia, tanto para los gentiles en cuanto al rechazo de los judíos, pero también, hermanos, cuando viene la gracia a los gentiles, ¿verdad? Después va a haber, van a alcanzar de la gracia también, de la misericordia de Dios, también los judíos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando aquí. Dice el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces quiero que quede bien entendido, hermanos, recuerde que tanto judíos como gentiles vamos o estamos alcanzando de la misericordia de Dios. Hoy es el tiempo de la iglesia, vamos a decirlo de esta manera, pero va a llegar el tiempo, dice el apóstol Pablo, donde también los judíos alcanzarán de esa misericordia, ¿verdad? Entonces dice el 33, hermanos, en donde vamos a estar basando el tema el día de hoy. Y dice de esta manera, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Recuerden que cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de conocimiento, mis hermanos. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables, dice, son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y luego agrega el apóstol Pablo, a él sea la gloria, dice, por los siglos. Amén. Y de esta manera el apóstol Pablo está introduciendo la gracia y la misericordia de nuestro Dios hacia nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Pero me gusta mucho lo que dice así. Aquí, hermanos, cuando dice, porque de él y por él, recuérdelo, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y luego él agrega, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y mis hermanos, en cuanto a esto, hay 8 verdades que vamos a encontrar aquí, mis hermanos. 8 verdades en cuanto a la relación del ser humano con Dios, ¿verdad? ¿Qué vamos a sacar de este capítulo en cuanto a la grandeza de Dios y nuestra relación de vida para con Él? Entonces, cuando estamos hablando de esto, hermanos, recuerde, vamos a estar tocando 8 puntos, ¿verdad? En cuanto a la relación de la grandeza de Dios y nuestra relación, ¿verdad?, de vida para con Él. Ahora, déjeme decirle, número 1, nuestro Dios, dice la palabra de Dios, es sabio, es justo y es bueno, según lo que dice Romanos 11:33. Y habla, hermanos, cuando dice esto, dice que nuestro Dios es sabio, entonces estamos hablando de sabiduría. Y luego agrega qué profundidad de sabiduría. Y déjeme decirle de esta manera, mis hermanos, es impresionante pensar, ¿verdad?, de la profundidad del mar. Yo no sé si a usted le gusta el mar, yo creo que a muchos nos gusta el mar, a algunos no, ¿verdad? Pero no quiero, ¿verdad?, decir que a nadie le gusta, no, a algunos nos gusta el mar, pero en cuanto a esto, hermanos, dicen que el océano Pacífico, ¿sí?, en un lugar tiene una profundidad de casi 11 kilómetros, ¿verdad?, de profundidad, recuerde, y la presión del agua es tanto que un cuerpo humano reventaría enseguida. Es oscuro. Así también, hermanos, es la sabiduría de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que es inescrutable, mis hermanos. Y cuando yo estaba buscando esta palabra inescrutable, ¿verdad?, el adjetivo, hermanos, en cuanto a esto, dice que no puede ser averiguado o comprendido. Por eso habla de esta manera,
¿verdad? Así también la sabiduría de Dios es inescrutable. Entonces yo creo que nuestra mente humana, lo que quiere decir el apóstol Pablo, yo creo que nuestra mente humana no puede, hermanos, captar lo que es la sabiduría de Dios porque es demasiado grande, porque es demasiado profunda, dice el apóstol Pablo. Entonces para el ser humano es muy difícil. Hace rato estaba leyendo en los comentarios yo, hermanos, cuando decía acerca de Moisés, cuando le pidió ver a Dios y solamente Dios le enseñó la espalda, porque si no, ¿verdad? Moisés iba a morir. Entonces, una de las cosas es porque nadie puede ver a Dios, hermanos, por su santidad, pero es cierto que no, en cuanto a su sabiduría, el apóstol Pablo llega a decir aquí, hermanos, que es inescrutable. Recuerde que no puede ser averiguado o comprendido, es demasiada la sabiduría que nuestro Dios tiene. Ahora, hablando de su sabiduría también, hermanos, número 2, el punto número 2 en cuanto a esto es que la sabiduría es la habilidad de escoger lo mejor, la mejor manera de alcanzar el fin, ¿verdad? En lo bueno, en lo mejor. Y la sabiduría de Dios, hermanos, recuerde, es impresionante. Dios hizo un mundo tan complicado que funciona, déjeme decirlo, en una armonía perfecta. Yo siempre me he preguntado, hermanos, cómo el mundo se puede sostener, ¿verdad? Y girar, ¿verdad? Cómo Dios lo creó y cómo Dios lo sostiene, dice la palabra de Dios, hablando del mundo, hablando de la Tierra, el planeta, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, déjeme decirle, no solamente Dios creó el planeta, hermanos, todo lo que hay en él, sino que Dios sabe gobernar también este mundo, sabe gobernar la mente de las personas también, de aquellos que se dejan, hermanos, pero aquellos que no, recuerde que obedecen al mal. Entonces es difícil, pero recuerde que Dios nos dio un libro albedrío para poder nosotros dejarnos gobernar por Dios y así entender, hermanos, mucho acerca de lo que Dios quiere en cuanto a la voluntad de Él para con nosotros. Ahora déjeme decirle, Dios trabaja con la naturaleza, ¿verdad? Y sabemos cómo Él, ¿verdad? Tenía el poder sobre las tempestades y sobre todas estas cosas, hermanos. Entonces recuerden, hermanos, que trabajar con la naturaleza es una cosa, ¿verdad? Pero tiene Dios leyes fijas para gobernar al ser humano, hermanos, para trabajar con las mentes con una distinta, vamos a decir, manera, ¿verdad? En cuanto a la naturaleza y en cuanto al ser humano. Recuerde que cada una es distinta. Es otra cosa, hermanos. Habla también este pasaje, hermanos, de la justicia de Dios. Hablando de su justicia, dice que sus juicios son insondables. Otra palabra que habla aquí tan un poco difícil para muchos, pero recuerde, sus juicios son insondables, dice el apóstol Pablo. Es justo Él con todos, ¿sí? Únicamente un Dios todo sabio es capaz de hacerlo. Él da a todos lo que merecen. Él sabe perfectamente quién es culpable y Él sabe también quién es inocente. Nadie le tiene que decir a Dios. Recuerda, hermanos, que Dios tiene esa capacidad porque Él es Dios. Recuerdo cuando, ¿verdad? Aquel hombre pensaba del perfume aquel que se estaba derramando y el Señor Jesús, ¿verdad? Volteó y se dirigió a Él. Recuerde que Él ni siquiera lo había dicho, pero estaba pensando también, ¿verdad? Y Dios, el Señor Jesús reconoció lo que Él tenía en su mente. Recuerden, mis hermanos, que Dios tiene la capacidad para entender nuestras mentes, ¿sí? A veces yo en una ocasión escuché, y no quiero alargarme mucho en esto, pero en alguna ocasión yo escuché que a veces no es tan necesario hacer oraciones tan largas, ¿sí? Dicen por ahí que una de las oraciones más cortas que aparecen en la Biblia, y no me lo tome a mal ni me lo malinterprete, ¿verdad? Pero es cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿verdad? Él le clamó al Señor que lo salvara y fue algo tan rápido, mis hermanos. A veces nuestra oración puede ser de esa manera,
tomando acción en cuanto a un peligro, vamos a decirlo así, y nosotros le pedimos al Señor, ay Señor, protégenos, y el Señor nos protege. Entonces a veces podemos hacer oraciones cortas, pero qué bueno es cuando nosotros, mis hermanos, podemos platicar con nuestro Dios. Pero recuerde que Dios, dice la Biblia, conoce nuestra mente y conoce también nuestro corazón. Él sabe perfectamente, mis hermanos, lo que hay dentro de nosotros. Y otra de las cosas que habla la palabra de Dios en este pasaje, hermanos, es acerca de su bondad. Déjeme decirle, ¿cuántos de nosotros no hemos disfrutado de la bondad de nuestro Dios? Recuerdo ese canto que dice que Dios es bueno, ¿no? Y es cierto, Dios es bueno para con todos, mis hermanos, y con cada uno de nosotros. Entonces, es algo grande que podemos pensar de nuestro Dios, porque Dios es bueno conmigo, es bueno con mi familia, es bueno con la iglesia, es bueno con la iglesia universal. Entonces recuerde que la grandeza de Dios no tiene límites. Hablando de la grandeza de nuestro Dios, entonces recuerde que dentro de su grandeza, hermanos, está también su bondad. El hecho de que Dios se preocupa, hermanos, por el ser humano es una manifestación de su bondad, ¿sí? Entonces recuerde, hermanos, que Dios pensó hasta en la salvación de cada uno de nosotros. Entonces Dios se preocupa, hermanos, también por salvar al hombre. Ahora, el versículo 26 de este pasaje de Romanos, recuerde que habla de que todo Israel será salvo, y Pablo parece una combinación de oraciones lo que Pablo hace, mis hermanos, pero una de las cosas es que él está hablando acerca de la salvación también de Israel, como dice este versículo 26. Ahora, déjeme decirle, su salvación significa un lugar en el paraíso celestial. Sí, recuerde que el infierno es un lugar de tormento, pero recuerde que el cielo o el paraíso celestial, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera, se considera, hermanos, como donde hay paz, donde hay tranquilidad, ¿verdad? Entonces recuerde que es un lugar donde todos nosotros, ¿verdad?, queremos ir, ¿verdad? Aunque al principio dije que hay muchas personas que no quieren saber de Dios, y si no quieren saber de Dios, ¿cómo van a conocer la grandeza de nuestro Dios? Recuerde que Dios hizo toda provisión para que el hombre pueda ser salvo. Él hizo todo para que Jesús viniera, ¿verdad? Porque nos amó, recuérdelo. Ahora, sabiendo esto, ¿sí? El hombre debe de humillarse ante Dios. El hombre debe humillarse ante la grandeza de Dios. Pero déjeme decirle, por ahí afuera andan muchos, y lamento decirlo de esta manera, muchos hombres que son egocéntricos, que no quieren saber nada de las cosas de Dios, sino todo lo contrario, le rechazan, ¿verdad? Le rechazan, y no solamente le rechazan, sino hablan muchas veces mal de Dios. Entonces, sabiendo esto, recuerde que el hombre debe de humillarse ante la grandeza de nuestro Dios. Debemos reconocer, hermanos, que nosotros tenemos la falta de sabiduría muchas veces, reconocer, ¿verdad?, la falta de conocimiento que nosotros tenemos. Entonces recuerde que en nuestro Dios nosotros aprendemos muchas cosas. A través de Jesús nosotros aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Y tenemos conocimiento acerca de quién es nuestro Dios. Ahora déjeme decirle, la ciencia del hombre parece grande, ¿sí? Nos ha llevado adelante de gran manera en los últimos años. Sí es cierto, alguien dijo por ahí que la ciencia va progresando, que la ciencia se va yendo muy rápido, ¿verdad? Alguien lo mencionó de esta manera, pero en comparación con la ciencia de Dios, la ciencia del ser humano, mis hermanos, es una locura. Recuerde que Dios creó todas las cosas, ¿verdad?, para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos vivir bien. Entonces no hay comparación en cuanto a la ciencia del hombre y la ciencia de Dios. La ciencia del hombre, recuerde que se convierte en locura, y a Dios no le hace falta una computadora, ¿verdad?, hablando de ciencia, para acumular datos. Recuerde,
las cualidades de nuestro Dios. Recuerde que Dios es omnisciente, omnipotente, recuerde que Dios es omnipresente. Entonces nuestro Dios, dentro de su grandeza, nuestro Dios no tiene límites, ¿sí? No hay nadie que pueda, dice el versículo 34, no hay nadie ni siquiera que pueda aconsejar a Dios, no hay nadie en que le tenga que decir a Dios, ¿verdad? Todo lo contrario, Él sabe, Él conoce y dice que Él es justo en todas las cosas. Entonces no hay nadie quien dice entiende la mente del Señor, ¿sí? No hay nadie que lo entienda de esta manera, mis hermanos. Va mucho más allá de nuestra comprensión. Entonces, recuerde, alguien lo mencionó de esta manera, que la mente del hombre es muy, creo que la palabra que se usó es muy finita, ¿sí? Pero la mente de nuestro Dios es grande, mis hermanos. Por eso Pablo lo dice de esta manera, es inescrutable, es insondable, ¿verdad? Entonces es algo tremendo lo que el apóstol Pablo escribe en este pasaje de Romanos capítulo 11, mis hermanos. Y sabiendo esto, el hombre no solamente debe de humillarse delante de Dios por su grandeza, sino que el hombre debe de someterse a Dios. Recuerde que nuestro Dios es Rey, mis hermanos. Entonces, aún déjeme decirle, es un Dios con estas calidades, ¿verdad? No puede hacer mal, mis hermanos. Todo lo contrario, nosotros debemos de someternos a Él. Recuerde esto, podemos aprender nosotros, si lo hacemos, podemos aprender mucho, mucho de Dios. Si no podemos ser consejeros de Dios, debemos dejar a Él, ¿verdad?, aconsejarnos a nosotros, ¿sí? Entonces recuerde que siempre Él va a buscar las cosas buenas para el ser humano. Ahora, rebelarse en contra de Dios, ¿verdad?, es una locura, déjeme decirlo, ¿verdad? Es como alguien alguien dijo, es como alguien que da, ¿verdad?, patadas a una piedra. Entonces no, es una locura rebelarse contra Dios, pero sin embargo recuerde que hay mucha gente que el día de hoy lo hace, hermanos. Recuerde, porque sus caminos son mejores que los de nosotros. Entonces, porque Él es capaz de juzgar, déjeme decirle, y castigarnos. Ahora, déjeme decirle de esta manera, mis hermanos, debemos reconocer que Dios es el creador, ¿sí? Es lo que mucha gente, yo creo, no piensan, ¿verdad? Y si Dios es el creador, Dios es el propietario de todas las cosas, ¿sí? Por eso cuando nosotros creemos en Dios, muchas veces hemos dicho que nosotros tenemos un Padre que es dueño de todas las cosas. Déjeme decirlo, y una vez yo me atreví a decirlo a mis hermanos de esta manera, me llegué a atrever a decirles de que a veces, aunque uno no traiga dinero, déjeme decirle, Dios suple para nuestras necesidades, y muchas veces no sabemos ni cómo, porque nuestra mente no lo sabe, mis hermanos, pero Dios suple para nosotros. Entonces recuerde de que estamos hablando también de la bondad de nuestro Dios. Entonces recuerde que si Dios es el creador, Él es el propietario de todas las cosas. Y alguien lo dijo de esta manera también, mis hermanos, Dios es cierto que cubre nuestras necesidades, pero alguien llegó a decir, mis hermanos, que Dios no cumple o no concede los caprichos de nosotros, sino todo lo contrario, mis hermanos. Recuerde, Dios suple para nuestras necesidades, no para nuestros caprichos, mis hermanos. Entonces, recuerde que sus caminos son inescrutables, como dice el versículo 33, y recuerde que inescrutable quiere decir que no puede ser averiguado o comprendido en cuanto, hermanos, a los caminos de nuestro Dios. Ahora recuerde que el versículo 36 dice que de Él son todas las cosas. Hace rato yo dije que Él es el creador, entonces recuerde que de Él son todas las cosas. Entonces, ¿a quién le pertenece este mundo? A nuestro Dios. Entonces, por eso no puedo entender cómo hay gente que se rebela, déjeme decirlo de esta manera, contra Dios, si de Él son todas las cosas. Entonces, recuerde que su ciencia es profunda, según el versículo 33, y la única explicación razonable, ¿verdad?, por este mundo es que fue la creación de un ser inteligente. Entonces recuerde que Dios, hermanos, creó todas las cosas dentro de este mundo y lo hizo con un orden perfecto,
y no solamente este mundo, sino el universo. Recuerde que, ¿verdad? Todas las cosas fueron creadas por Él y recuerde que de Él son todas las cosas. Entonces, mis hermanos, yo no puedo entender por qué usan la palabra, ¿verdad? Evolución en contra de Dios. No es recuerde que esto no es una amenaza para el cristiano. Si el cristiano, si el hombre que cree en Dios acepta la verdad de la Biblia, entonces lo de la ciencia que andan hablando por ahí en contra de Dios no nos va a afectar, porque tenemos, déjeme decirle de esta manera, tenemos nosotros el conocimiento de quién es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, si entiende, hermanos, lo que dice la Biblia, recuerde que la Biblia dice acerca de esto, que Él es el creador y nosotros tenemos que reconocerlo. Este mundo le pertenece a nuestro Dios porque Él lo creó y Él hermanos, en su grande, ¿verdad? Voluntad, vamos a decirlo así, Él puede, hermanos, hacer lo que Él quiera con este mundo, sí, pero Él siempre busca las cosas buenas. El ser humano es el que la está destruyendo, recuerde esto. Ahora, si reflexiona un poco sobre lo lógico de la creación y la locura de la evolución, recuerde, hermanos, Dios formó el universo de la forma más idónea para manifestar, déjeme decirle, su gloria. Y bueno, la evolución, recuerde que es algo que Satanás, hermanos, metió dentro de la mente de aquellos, no sé si decirlo, ociosos quizás, pero él quiere quitarle la gloria que Dios se merece. Entonces mete en la gente aquella que en realidad no quieren creer en Dios este tipo de ideas. En cuanto a la evolución, recuerde que Dios creó todas las cosas. Entonces, número uno, decir que todo llegó a ser sin la ayuda de un ser inteligente es algo maligno, vamos a decirlo así. Que no, otra cosa, que este mundo no tiene diseño, es algo que Satanás ha creado. Entonces, que ha dicho, mejor dicho, en la boca de gentes, que todo fue por pura casualidad. Y que el hombre, hermanos, incrédulo muchas veces lo acepta, no porque es lógico, sino por su enemistad contra Dios, según lo explica Romanos capítulo 5, versículo 10, mis hermanos. Entonces, aquel hombre incrédulo, aquel que no cree en Dios, es el que va, ¿verdad?, a hacer todas las cosas que el enemigo, ¿verdad?, pone en sus mentes. Entonces, recuerden, nosotros sabemos nosotros, mis hermanos, que todo procede de Dios, según lo que dice el versículo 33. Si hacemos un estudio de procedencia, siempre llegaremos a Dios, ¿sí? Entonces, recuerde que los textos en los colegios, las películas, las revistas, mis hermanos, para muchos la ciencia toma el lugar de Dios, ¿verdad? Pero para cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, que Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos, dice, y la tierra. Y cuando lo vemos como creador, vemos también la grandeza de nuestro Dios. Entonces debe de ser, déjeme decirle, esa debe de ser la base de nuestro conocimiento en cuanto a Génesis 1:1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos, hermanos, y la tierra. Y Colosenses lo explica de esta manera. Y pónganme mucha atención en lo que voy a decir. Colosenses 1, hermanos, del versículo 16 al versículo 17, dice de esta manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y luego agrega, ¿verdad? El apóstol dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, dice, en Él subsisten. Por eso, mis hermanos, cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Y cuando Dios dice que vamos a seguir, vamos a seguir. Recuerde que todas las cosas, hermanos, fueron creadas para Él. Y lo que me llama mucho la atención, mis hermanos, es que aquí Colosenses dice que y todas las cosas, dice, en Él subsisten. Recuerde el poder de la palabra de nuestro Dios. Recuerde que nuestro Dios
¿verdad? Tiene poder de esa manera, y de esa manera también estamos viendo la grandeza de nuestro Dios. Entonces recuerde que todo es por Él, según el versículo 36. Este universo, hermanos, no puede existir sin la mano de Dios que lo sostiene, ¿sí? Hay cosas que los científicos no pueden explicar, porque es que las estrellas y planetas no chocan entre sí, como dije anteriormente, porque el planeta se sostiene, ¿verdad? Y gira, ¿verdad? Recuerde, yo me acuerdo que cuando estaba yo en la escuela, ya tiene muchísimos hermanos, déjeme decirle de esta manera, estudiábamos acerca del átomo, de las moléculas, ¿verdad? De los protones, de los electrones, y de muchas cosas como esas, mis hermanos. Pero recuerde, una de las cosas es que el átomo, por lógica o por lógico, debe reventarse, porque consiste de iones negativos y positivos que repelen el uno al otro. Y esos seres, y lo que quiero decir es que esos seres que no se miran, hermanos, ¿quién los creó? Dios. Y Dios los creó a través de su grandeza. Entonces hay cosas que existen en las superficies que no lo podemos ver, son seres vivos, vamos a decirlo de esa manera. También nuestro Dios los creó con un propósito, mis hermanos. Pero recuerden también, hermanos, cuando dice que todo es por Él, y luego agrega el apóstol, y todo es para Él, según el versículo 36. Este es el fin por el cual Dios creó, recuerde, todas las cosas, y siempre no se olvide de esta palabra cuando dice todo es para Él. Entonces, ¿para qué fue creado el ser humano? Para Él, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pero mucha gente, hermanos, lamentablemente no lo entiende de esa manera. No es por nuestra comodidad, déjeme decirlo, es para manifestar su gloria, es para que el hombre reconozca la grandeza de nuestro Dios. Un estudio de la naturaleza que no reconoce la mano de Dios, ese estudio, déjeme decirlo, está mal hecho. Y aún, hermanos, si las escuelas llegan a enseñar acerca, o vamos a decirlo, en contra de nuestro Dios, son cosas que no tienen fundamento, son mentes que, según la palabra de Dios, están reprobadas. Entonces recuerde, el gobierno moral manifiesta también la gloria de Dios, y ese es el número 6 que tenemos, mis hermanos. El gobierno moral manifiesta la gloria de Dios. A Dios, recuerde que Dios nos ha dado leyes morales para que todo funcione, hermanos, en armonía. Entonces a Dios le gusta tener leyes para que, hermanos, no andemos chocando por ahí, no andemos peleando por ahí, sino todo lo contrario, para que estas leyes morales nos ayuden a funcionar, déjeme decirlo, en armonía. Recuerde que la conciencia dice que algunas cosas son malas, ¿sí? Y la conciencia también dice que muchas cosas son buenas. Entonces, dentro de nosotros existe esto. Ahora, por su revelación, hermanos, sabemos mucho más sobre esto, ¿verdad? Recuerde, en cuanto a los 10 mandamientos, ¿verdad? Dios dio las leyes, también es cierto, pero Dios la dio, hermanos, para aquellos que la quebrantan, ¿verdad? Para que sean aplicadas. Pero el que anda en las leyes de Dios, que anda haciendo lo que Dios quiere, ¿cómo va a ser? Déjeme decirle, ¿cómo va a ser castigado? Sino todo lo contrario. Recuerde, y una vez yo me atreví a decir que los 10 mandamientos nos enseñan, hermanos, el carácter de Dios, lo que no le gusta que el ser humano haga. Entonces, si vivimos en rebelión a las leyes morales, déjeme decirle, nos perjudicamos a nosotros mismos, porque chocamos unos con otros, mis hermanos. La vida no rinde lo que debe de rendir, y déjeme decirle, cuando nosotros nos rebelamos a las leyes de nuestro Dios, ¿verdad? No solamente sufrimos nosotros, sino que también hacemos sufrir a los demás. Entonces, recuerde, número 7, la salvación, ¿verdad? El número 7 es la salvación del pecador. No es, en primer lugar, para promover su gloria, sino la de Dios. No es, recuerde, la salvación del pecador no es para honrar al hombre, sino para que Dios sea honrado. Entonces, para darle gloria y honra a nuestro Dios. Recuerde que todas las cosas, ¿verdad?, fueron hechas para Él. Es porque
¿verdad? Es porque Dios nos amó, recuérdelo. La salvación fue hecha porque Dios nos habló, nos amó. Entonces, no por el gran valor que nosotros tengamos, hermanos. ¿Saben una cosa? Nosotros somos, ¿verdad? Amados por nuestro Dios, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos mucho valor. Déjeme decirle, cuando nosotros tenemos valor es cuando venimos a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Según lo que nos enseña Romanos. Entonces, recuerde que era la misericordia de Dios la que tenía que alcanzarnos, según el versículo 30 y 32. Es para mostrarnos, recuerde, las riquezas de su gloria, según lo que habla Efesios 2, 6 y 7. Entonces, el número 8, mis hermanos, dice, por eso es la obligación nuestra glorificar y honrar, dice, a nuestro Dios, ¿verdad? Nos toca hablar de un ser perfecto, nos toca hablar de un ser que nos ha dado gratuitamente todas las cosas. Así cumplimos el alto llamamiento de Dios. El no hacerlo es manifestar nuestra ignorancia, ¿verdad? En cuanto a su grandeza, es nuestra ingratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, mis hermanos, recuerden que estamos hablando del poder y la grandeza de nuestro Dios. La Biblia nos muestra un Dios tan grandioso que no lo podemos comparar con nada. Aún así podemos aprender mucho meditando en el poder y en la grandeza de nuestro Dios. Y déjeme decirle ya, mis hermanos, para terminar, amigos, hermanos, ¿verdad? Es imposible que nosotros como seres humanos podamos visualizar el cuadro completo del poder y la grandeza de Dios desde nuestra condición física. Por eso muchas veces nosotros decimos que cuando sucede un milagro, déjeme decirle, el cristiano lo puede ver porque lo está viendo con los ojos de la fe, lo está viendo con los ojos, hermanos, espirituales, y no lo está viendo con sus ojos físicos como mucha gente lo quiere hacer. Entonces, cuando estamos hablando de esto, recuerde, cuando alguien ve un milagro, ¿sí? O reconoce un milagro, es porque ha visto con sus ojos espirituales y no, hermanos, con nuestros ojos humanos, vamos a decirlo de esta manera. Ahora, una manera para entender mejor la grandeza de Dios y su gloria es estudiar las increíbles características del mundo en que vivimos. El apóstol Pablo dijo que la gloria y el poder de Dios se ven en la creación física, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no, dice Romanos 1:20, dice, de modo que no tienen excusa. Entonces recuerde, Dios se muestra a nosotros, hermanos, a través de la creación. Por eso yo decía, el ser que es ser espiritual va a ver las cosas de Dios, las maravillas de Dios a través de sus ojos espirituales. A través de sus ojos espirituales va a reconocer la grandeza y el poder de nuestro Dios. Proverbios 3:19 también lo dice de esta manera, mis hermanos. El Eterno con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Los caminos de Dios son totalmente diferentes a los caminos del hombre, y los dioses paganos, su sabiduría, de los dioses paganos, su sabiduría va mucho más allá de nuestro entendimiento y a menudo trabaja de una forma, déjenme decirlo, lo que dice aquí Proverbios 3:19, de una forma que no entendemos. Y de esa manera, hermanos, trabaja nuestro Dios. Y en Isaías 55:8 y 9, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros caminos. Dice así, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, en Isaías 55, 8 y 9, hermanos, si usted lo quiere buscar. Y de esa manera, hermanos, estamos terminando y le damos las gracias. Vamos a orar a nuestro Dios. Espero que este estudio haya sido de provecho para nuestro entendimiento, ¿verdad? En nuestro crecimiento, vamos a decirlo, espiritual. Mis hermanos, esa es la esperanza que uno tiene. Entonces, hermanos, les damos gracias por su atención. Vamos a orar y luego veremos, hermanos, los anuncios y de esa manera estaremos, hermanos, despidiendo lo que es el estudio en este día. Gracias, hermanos. Le invito a que incline su rostro y oremos a nuestro Dios y le decimos, Padre, gracias, Señor, porque tú nos has dado de tu palabra y hemos visto, Señor, acerca de la grandeza tuya, Padre, del poder tuyo, Señor, que, Señor, no se comparan con nada, Padre. Ayúdanos a entenderlo en cada día, en cada momento, Padre, y reconocer la grandeza tuya, Señor, en todas las cosas. Gracias te damos, Padre, y oramos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerde que hay anuncios, entonces le rogamos no se vaya hasta que usted termine de ver, ¿verdad?, los anuncios para ver qué es lo que va a pasar en nuestra iglesia. Gracias, hermanos y mis hermanos. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima si es la voluntad de nuestro Dios. Tengo una canción que arde fuerte en mi alma. Esto es lo que sé, que tu amor es sin igual y eterna es tu gracia. Te entrego mi canción. Hay un gozo en mi ser, nuevo es cada mañana. Esto es lo que sé, que tu fidelidad y tu promesa nunca falla. Te entrego mi canción. Tú eres bueno y tu gracia es como un río que fluye fuerte en mi interior. Eres tan bueno y tu amor es para siempre. Mi alabanza te daré. Sí, mi alabanza te daré. Tu esperanza es la luz que alumbra las tinieblas. Esto es lo que sé, que un día te veré cuando esté en tu presencia. Tengo una canción que arde fuerte en mi alma. Esto es lo que sé, que tu amor es sin igual y eterna es tu gracia. Te entrego mi canción. Hay un gozo en mi ser, nuevo es cada mañana. Esto es lo que sé, que tu fidelidad y tu promesa nunca falla. Te entrego mi canción. Tú eres bueno y tu gracia es como un río que fluye
cuando esté en tu presencia y yo te adoraré. Tú eres bueno y tu gracia es como un río que fluye fuerte en mi interior. Eres tan bueno y tu amor es para siempre. Mi alabanza te daré. Sin mi alabanza te daré. Cada día yo quiero proclamar, tú eres santo, santo. Con mi vida te quiero exaltar, tú eres santo, santo. Cada día yo quiero proclamar, tú eres santo, santo. Con mi vida te quiero exaltar, tú eres santo, santo. Tú eres bueno y tu gracia es como un río que fluye fuerte en mi interior.